Hola chicos, buen día. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre nuestra última clase ya del cuatrimestre, la cual será artrología. Bueno, la artrología es una rama o un área de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. Entonces, vamos a comenzar con la definición de articulación. Creo que ya este es un tema que ya lo han visto anteriormente, creo que en física ya tienen un poco de nociones respecto a esto. Bueno, una articulación va a ser la unión entre dos o más huesos o partes rígidas del esqueleto. Vamos a ver que existen articulaciones que no tienen movimiento, hay otras que tienen leves movimientos y hay otras articulaciones que son muy libremente movibles. Bueno, vamos a encontrar, o en la clase vamos a enfocarnos en dos clasificaciones de las articulaciones. La primera clasificación va a ser según su grado de movimiento. Entonces, dependiendo de qué tanto se mueva o no la articulación, va a iniciar esta clasificación. Entonces, las articulaciones que no tienen movimiento, que son inmóviles, vamos a llamarlas articulaciones sin artrosis. Las articulaciones semimovibles son anfiartrosis y las articulaciones movibles son diartrosis. Entonces, esta es la clasificación de acuerdo a su movimiento. Vamos ahora a describir pues cada una de estas, de esta clasificación. Vamos a ver que la sinartrosis vamos a encontrar tres tipos. Vamos a encontrar las suturas, sindesmosis y gonfosis. Ok, las suturas, pues creo que ya lo habíamos visto un poco cuando iniciamos el cuatri, que hablábamos de los huesos del cráneo. Los huesos que proceden directamente de un esbozo membranoso están unidos por tejido fibroso. Estas fibras son cortas y quedan inmovilizados. Entonces, vamos a ver también que dentro de las suturas, pues hay diferentes tipos de suturas, ¿no? Por ejemplo, en los huesos nasales vamos a tener una sutura plana, una sutura dentada, por ejemplo, en la unión de un frontal con los dos parietales, vamos a encontrar esta sutura. Y la sutura que podemos encontrar en la laminilla del etmoides, ¿sale? La sindesmosis, que es otro tipo de sinartrosis o de articulación sin movimiento, eh, vamos a tener como ejemplos la membrana interósea, en la cual los huesos van a estar unidos por esa hoja de tejido o por ligamentos. Un ejemplo entre estos de la sindesmosis, vamos a ver en el tobillo, ya lo veíamos en la clase de miembro inferior, como la articulación, como la tibia y el peroné van a estar articulados por esta sindesmosis, ¿sale? Eh, o ligamentos también, ¿sale? Va a ser como el principal ejemplo de esta sindesmosis, que si yo quito ese tejido membranoso, creo que se los presenté en la clase, pues queda como esta separación del tejido, ¿no? Quito esta membrana, los ligamentos y los huesos quedan ligeramente separados. Entonces están articulados por esta membrana y ligamentos. La gonfosis, bueno, esta va a ser pues otro tipo de articulación sin movimiento. Esta la vamos a encontrar, por ejemplo, en los alvéolos de los dientes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la mandíbula? Que hablábamos que tiene alvéolos donde se articulan los dientes. Entonces, es una prolongación en forma de clavija o espina, se introduce en un hueco o alvéolo y es mantenida en su posición por fibras cortas entre la raíz del diente y el alvéolo, ¿sale? Entonces va a ser como estas fibras cortas, estas fibras pequeñas que van a articular entre este hueco donde va el diente, en este alvéolo y el diente. Ok. Ya hablábamos de nuestras articulaciones sin artrosis, que son las que no tienen movimiento. Esa a su vez se dividía en tres: suturas, sindesmosis y gonfosis. Ahora vamos a pasar a las articulaciones anfiartrosis. Decíamos que estas tienen un poquito más de movimiento, que son estas, son semimovibles. Presentan más movimiento que las
sin artrosis, pero aún así el movimiento de esta no es tanto como una diartrosis, ¿sale? Ok, entonces la anfiartrosis es este tipo de articulación. Las superficies articulares poseen formaciones de cartílago hialino o fibrocartilaginosas. Estas se interponen entre ambos huesos, carecen de cavidad sinovial y presentan ligamentos periféricos que rodean la articulación. Creo que al inicio surgía un poquito de duda respecto a quién daba como la estabilidad a los huesos. Principalmente quien da la estabilidad, por ejemplo, las articulaciones, vamos a ver los ligamentos. Y yo espero ya en anatomía no aterrizamos en los ligamentos porque en realidad también son muy extensos. Pero en la aplicación yo les mostraba, por ejemplo, el esqueleto y podíamos ver ciertas articulaciones rodeadas de muchos ligamentos. Entonces, los ligamentos van a ser los principales que van a reforzar o a rodear una articulación para dar mayor estabilidad, ¿sale? Bueno, el principal ejemplo que vamos a tener en las articulaciones semimóviles o anfiartrosis, vamos a tener la sínfisis. Ya veíamos la sínfisis del pubis, que esta pues no va a realizar esta articulación, no va a realizar un movimiento de flexión-extensión, pero sí es una articulación, que igual ya lo hablábamos en la clase del miembro inferior, que en el momento del parto llega a agrandarse y a abrirse un poco, llega a desplazarse, ¿sale? Otro ejemplo serían los discos intervertebrales, que es un tejido eh, fibroso. En su articulación vamos a encontrar cartílago, va a ser un tejido fibrocartilaginoso. Los movimientos son limitados y de poca amplitud individual. Actúan en forma conjunta, proveen absorción de fuerzas de choque, fuerza y flexibilidad. Por ejemplo, los discos intervertebrales, pues entre ellos no va a haber como un gran movimiento, pero el ligero desplazamiento o la ligera movilidad que hay entre cada uno de ellos son los que permiten que hagamos una flexión de tronco, una extensión, rotaciones o lateralidades de tronco, ¿sale? Pero es por la movilidad que tiene cada una de estas estructuras. Por ejemplo, vamos o van a conocer más adelante patologías donde el cartílago, este disco intervertebral no va a estar o se va absorbiendo y la movilidad del paciente va viéndose afectada, ¿no? Que se comienza a juntar una vértebra con otra y nuestro paciente tiene movimientos como un robot, no puede tener esta movilidad que comúnmente tenemos y es por la falta de esta, pues sí, como no tenemos ya este tejido fibrocartilaginoso que permite el movimiento, y ya pues la columna se va pegando entre ellas y el movimiento se disminuye. Ok, vamos ahora con las diartrosis. Estas son las articulaciones que van a presentar una cavidad articular. Vean aquí en la imagen tengo mi hueso, tengo mi cartílago articular y entre el otro hueso voy a encontrar esta cavidad o esta cápsula articular. Estas son las articulaciones pues más móviles, son interesantes por su complejidad anatómica y su diversidad funcional. Tienen en común las formaciones anatómicas de base que las constituyen. Entonces vamos a ver que la mayoría de las articulaciones, por ejemplo, entre las falanges, que vamos a encontrar esta articulación, esta cápsula articular, que luego esto es lo que se escucha cuando nos tronamos. A veces lo que hace que suene es como el choque de aire con esta burbuja, bueno, sí que se hacen como burbujas con esta cápsula, ¿sale? Ok, las superficies óseas están revestidas de cartílago, por lo general de tipo hialino, que es lo que ya les comentaba ahorita. Los huesos están unidos por una cápsula articular y ligamentos. Vean, hay otra articulación de la que hablamos que está rodeada de ligamentos, ¿sale? Le dan esta estabilidad a los ligamentos. Y eso es por la movilidad que tienen, porque esos ligamentos no los vamos a encontrar en anfiartrosis, perdón, en sinartrosis, porque pues la movilidad que tienen o no tienen movilidad, ¿no?
Entonces, aquí vamos a articular más a fijar más a la articulación por medio de ligamentos. La cápsula presenta un revestimiento sinovial en su cara interior. Ok, vamos ahora. Ok, vamos ahora con la clasificación según el tejido articular. Según el tejido vamos a tener las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y articulaciones sinoviales. ¿Se dan cuenta o vamos a ver que tienen mucha relación? Por ejemplo, las fibrosas con la sinartrosis, las cartilaginosas con anfiartrosis y las sinoviales con diartrosis, ¿sale? Con estas. Ok, vamos a comenzar igual a describir brevemente cada una de ellas. Las articulaciones fibrosas quedan unidas por tejido fibroso. Estos huesos quedan unidos entrelazándose a lo largo de un margen irregular o se superponen. Ya decíamos que como el más claro ejemplo son las suturas de los huesos del cráneo. Vamos con las articulaciones cartilaginosas, que son todas aquellas que van a estar cubiertas o unidas por medio del cartílago hialino. Vamos a encontrar que existen articulaciones cartilaginosas primaria o sin condrosis y las cartilaginosas o sínfisis. Bueno, esto es, volvemos a reforzar lo que ya decíamos. Son articulaciones fuertes, pero que llegan a tener un ligero movimiento. No es como, wow, cómo se realiza una rotación o una circunducción en esta articulación, pero sí llega a tener movimiento. Ok, las articulaciones sinoviales, pues son las que ya decíamos que están unidas por cápsula articular. La cavidad articular de una articulación sinovial, como la rodilla, es un espacio que contiene una pequeña cantidad de líquido sinovial lubricante. Aquí está otra vez, tenemos ese mismo ejemplo, la imagen como la anterior, ya hablábamos de nuestra cápsula o cavidad articular, y aquí es donde vamos a encontrar rellena de este líquido sinovial, ¿sale? Lo que vamos a encontrar dentro de esta cavidad. Y eso es lo que permite que tenga mayor movilidad. Vamos a ver que las articulaciones sinoviales son el tipo de articulación más fuerte, otorgan libertad de movimiento entre los huesos que lo unen y son las articulaciones de locomoción típicas de todas las articulaciones cerca de las extremidades. Ok, dentro de las articulaciones sinoviales, que son como las más comunes, las que nos dan mayor movimiento, que vamos a encontrar en la mayoría de las articulaciones de nuestro cuerpo que nos producen esta locomoción, vamos a encontrar que dentro de las sinoviales vamos a tener 6 tipos de articulaciones, pero siguen siendo 6 tipos sinoviales, ¿no? Dentro de las sinoviales vamos a encontrar 6 diferentes. Y esto va a ser de acuerdo a la forma que tienen sus superficies articulares. ¿Cómo es la forma en que se articula un hueso con otro? Pero al final siguen teniendo esta cavidad sinovial que está rellena de líquido sinovial, ¿sale? Entonces vamos a encontrar las planas, las trocleares o de bisagra, perdón, silla de montar, condilias, esferoideas y trocoides. Esto lo que puede llegar a ser un poquito confuso es que varía entre una bibliografía y otra el cómo se les llama a las articulaciones. Por ejemplo, en las trocleares, vamos a ver que se les conoce de bisagra, pero en cada bibliografía podemos ver que varían un poquito. Ok, tenemos aquí una imagen con un ejemplo de articulación plana, tróclea de silla de montar, condilia, articulación, la trocoide y la atlantoaxoidea, ¿sale? Igual ahorita las vamos a describir un poquito brevemente. Ok, las articulaciones planas permiten movimientos de deslizamiento en el plano de las superficies articulares.
Las superficies opuestas de los huesos son planas o casi planas, que tienen limitado su movimiento por sus tensas cápsulas articulares. Son numerosas y pequeñas. Entonces, entre un ejemplo de esas va a ser la articulación que hay entre uno y otro hueso del carpo, ¿sale? Por ejemplo, estas pues no van a realizar como una flexión o extensión, pero los podemos movilizar. Existe una movilización accesoria donde tú puedes agarrar y vas a sentir este desplazamiento. Tú agarras la mano de tu paciente, realizas como ubicas dónde está un hueso del carpo y otro, los vas palpando y realizas este desplazamiento y logras sentir cómo se mueve un hueso del carpo sobre de otro. Y esas son las articulaciones, un ejemplo de articulaciones planas. Otro ejemplo de articulación plana, tenemos la articulación acromioclavicular, que permite el movimiento solamente de desplazamiento, ¿sale? En estas no voy a encontrar, vuelvo a repetir como flexión, extensión, pero el movimiento que tiene solamente son de desplazamiento. Vamos con las articulaciones trocleares o de bisagra. Permiten la flexión y extensión. Esas articulaciones sí lo permiten, flexión y extensión. Son movimientos que ocurren solo en el plano sagital. El principal ejemplo de esta va a ser la articulación de codo, ¿no? Vean cómo tenemos un ejemplo de cómo se mueve una articulación troclear. La cápsula articular de esas articulaciones es delgada y laxa, tanto por delante como por atrás. Sin embargo, los huesos están unidos por ligamentos colaterales. Igual volvemos a ver la importancia, en este caso, en estas articulaciones que van a tener los ligamentos. Tenemos el mismo ejemplo de cómo funciona o cómo es la biomecánica de esta articulación. Bueno, y en realidad yo esta clase la estoy dando como muy generalizada, porque luego más adelante se lleva una materia justamente de biomecánica donde se estudia todos estos movimientos, ¿no? Donde ves todo este desplazamiento que hay aquí en esta bisagra, eh, los estudian y se analizan. Aquí no nos vamos a meter más que conocerlos un poco, porque después más adelante se lleva todo esto de biomecánica. Después tenemos las articulaciones de silla de montar. Estas permiten, ¿se acuerdan que las trocleares, perdón, decíamos que trabajan la flexión y extensión? Las de silla de montar van a permitir la abducción, aducción, flexión, extensión, circunducción. Y un ejemplo de ellas es la articulación carpo-metacarpiana. Aquí no quiero que se confundan un poco. Hace rato hablábamos de las planas y poníamos como el ejemplo del carpo. Esto es la articulación entre un hueso y otro, como un hueso del carpo y otro se articulan. Esta de aquí es la articulación carpo-metacarpiana, que es cómo se desliza mi hueso del carpo con el metacarpo, ¿sale? Ya es esta articulación que es más arriba, es un ejemplo que tenemos. Y tenemos una imagen de cómo es que está articulado y cómo se desplaza para yo poder obtener todos estos movimientos. Cómo está articulado como si fuera una silla. Ok, vamos ahora con la articulación condilia. Estas vamos a ver que existe la abducción, aducción, flexión y extensión, también circunducción, pero la circunducción va a ser más limitada. Aquí un ejemplo que tenemos va a ser la articulación radiocarpiana, ¿sale? Ya es el radio con los huesos del carpo, en este caso con esfenoide semilunar. Se dan cuenta que en la muñeca, que esta es la articulación de la muñeca, vamos a tener una flexión, extensión, como las desviaciones, que serían aducciones, y las circunducciones, que también se pueden realizar, pero en la articulación se sienten un poco más limitadas, que la que el pulgar puede hacer, por ejemplo. Eh, Otro ejemplo de la condilia nos dice que sería también la metacarpofalángica.
que esta ya es más arriba, ¿no? En la zona de los nudillos. Y se dan cuenta que ahí pues sí la aducción está un poquito como más limitada, pero se puede realizar. Acuérdense que seguimos hablando de los 6 tipos de articulaciones sinoviales, ¿sale? Vamos con las articulaciones esferoideas. Estas permiten movimientos en múltiples planos y ejes. ¿Okay? Creo que esas son las que nos van a permitir mayor movimiento. Por ejemplo, en las esferoideas se produce un movimiento de flexión, extensión, aducción, abducción, las rotaciones, tanto mediales como laterales, y la circunducción. Se dan cuenta que son las primeras o las únicas articulaciones que nos permiten hacer las rotaciones. Y aquí vamos a ver que son articulaciones que las vamos a encontrar en hombro y cadera. Si aterrizamos un poquito, y a lo mejor ya con su tarea de la investigación del proyecto final, se van a dar cuenta que las dos articulaciones que realizan todos estos movimientos solamente es el hombro y la cadera, ¿no? Y es porque son articulaciones esferoideas. Entonces, por eso hace que el hombro realice todos los movimientos y la cadera todos los movimientos anatómicos que existen. También esto las hace más propensas a mayores lesiones, ¿no? El hombro, pues todos los movimientos que tiene y además le echamos mucha carga, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores que tiende a hacer que el hombro sea las articulaciones con lesiones más frecuentes. Aquí tenemos el ejemplo, vean cómo, igual cuando ya estudiábamos la anatomía de estos huesos, veíamos cómo sus cabezas son casi esféricas, ¿no? O sea, son como 3/4 de una esfera, ¿no? Su cabeza. Y eso es lo que permite, vean cómo tengo la cavidad de una esfera, la cabeza de una esfera, perdón, y se articula en una cavidad. Eso es lo que permite que esta articulación tenga todos esos movimientos, ¿sale? Entonces la coxofemoral y la glenohumeral. Vamos a encontrar la articulación trocoides o de pivote. Esta generalmente solamente se refiere a un ejemplo. Estas permiten la rotación alrededor de su propio eje central. Una prominencia rodeada de hueso rota dentro de un manguito o de un anillo. Y como el principal ejemplo de esta articulación va a ser igual, también ya lo veíamos en la anatomía de las cervicales. ¿Se acuerdan cómo C2 va a tener su apófisis odontoides? Y como C1 va a tener justamente un anillo donde se articula este diente o esta apófisis, y esto cuando en esta articulación, aquí está, aquí tenemos el ejemplo. Tengo C1, C2 con su diente y el diente se articula en C1. Entonces, el que existe esta rotación, rotaciones de cuello, sí, estos movimientos, justamente este movimiento que se realiza en esta articulación va a ser la articulación trocoide o articulación de pivote, ¿sale? Es como el principal ejemplo de esta articulación. Ok. Eh, yo, yo sé que fue como una clase muy general y se lo voy a repetir, así es como quería tratar el tema de artrología, porque además es un tema que ustedes ya vieron. Como tarea de esta clase era realizar una lista de las articulaciones. Entonces, eso será parte del examen. Y en esta clase que los vi durante la semana, algunos grupos estuve preguntando como para identificar los nombres de ciertas articulaciones. En el examen vendrá una imagen, igual donde yo enumere las articulaciones y ustedes tendrán que poner su nombre. Entonces, para que en una repasada como a las articulaciones más generales o más importantes, ¿no? Que hemos hablado durante toda la clase. Entonces, deja tu comentario, eh, eh, que no sea privado, que sea un comentario debajo donde yo te deje este link. Deja tu comentario y pues repasa las articulaciones, porque el lunes que sea el repaso, vamos a reforzar este tema de los nombres de las articulaciones, ¿sale? Igual,
tu comentario que sea breve, puedes dejar una ligera, si tienes alguna duda, déjala ahí o en la siguiente clase con gusto podemos aclararla. Lindo día, chicos.